complementando estas dos charlas previas que han sido muy buenas, muy enriquecedoras en relación a cómo va a todos los pasos del paciente una vez que es diagnosticado de cáncer y en este caso de cáncer de pulmón. Vamos a llegar a esta parte de los cuidados paliativos que en sí, hablando de cuidados paliativos, no debería ser tan tardía, ¿no? Les voy a ir comentando. Pero cuando hablamos de cuidados paliativos domiciliarios, sí, generalmente estamos hablando de etapas ya de final de vida. Entonces, vamos a tocar más o menos los puntos en esta charla que van a ser los siguientes. Primero vamos a dar una introducción, intentando no repetir los puntos que ya se han hablado previamente. Vamos a ver los aspectos considerados en la atención domiciliaria paliativa. Vamos a hablar de los síntomas más frecuentes y esto lo vamos a tratar de ver desde el punto de vista ya de esta área en el paciente con cáncer de pulmón avanzado. Y vamos a sobreanalizar un poquito las necesidades paliativas del paciente con cáncer de pulmón, las necesidades de la familia. Y en esta parte vamos a tener algunas interacciones con ustedes para que también nosotros nos podamos poner en contexto de esto. Entonces, hablando un poquito de cáncer de pulmón, ya hemos tenido todas las definiciones, clasificaciones y todo, pero ya desde la vista de cuidados paliativos, cuando nos suena cáncer de pulmón, ya sea primario a este nivel o como secundarismo, lo tenemos como algo que está sucediendo y es grave, ¿no? Entonces, esta enfermedad es grave y tiene alta tasa de mortalidad. Y como la detección, como habíamos escuchado, generalmente es en etapas avanzadas, es común que lleguen a cuidados paliativos. A veces en el momento del diagnóstico ya los pasan a cuidados paliativos. O posteriormente cuando ya la enfermedad obviamente va avanzando. Lastimosamente llegan a cuidados paliativos muchas veces en la etapa de fin de vida, en los últimos días, cuando ya los síntomas son muy difíciles de abordar. Y es por eso que también vamos a incluir dentro de esta charla la parte de sedación paliativa. Cuando hablamos de cuidados paliativos como tal, vamos a tener que, como definición de la OMS, los cuidados paliativos son un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, ya que estos enfrentan problemas asociados a enfermedades potencialmente mortales. Incluye la prevención, el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y los otros problemas físicos que pudieran suscitarse, así como también psicosociales y espirituales. Acá les pongo este esquema. Este árbol, cuidados paliativos muchas veces tiene árboles en sus esquemas porque significan que no solamente vemos la parte de cuidados físicos, sino también psicológicos, psicosociales y espirituales. Son beneficiosos para los sistemas de salud porque reducen las hospitalizaciones innecesarias, alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual, y pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales. Esto es en equipo multidisciplinario. Como había mencionado dentro del concepto, es que atienden a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familias y pueden prestarse de manera dinámica tanto en centros de salud primarios, secundarios, institucionales ya de mayor nivel, en domicilio o en centros específicos para enfermos terminales, que son los que denominamos hospice. Buscan, aquí va a ser bien repetitivo, mejorar la calidad de vida. Entonces, los cuidados paliativos en realidad no nos alejan de lo que hemos aprendido normalmente en medicina. Todos sabemos, tenemos pautas de cómo tratar ciertos síntomas, pero sí cambia un poquito la filosofía, el modo de ver al paciente. Acá en cuidados paliativos no podemos
tener esa sensación de autoridad frente al paciente o frente a la familia. Si la familia viene y nos dice, mire doctora, veo que esta medicina no le sienta bien a mi familiar, no sé si pudiéramos cambiar por esta otra, tal vez me la han aconsejado, todo. En nuestra medicina normal, habitual, diríamos, a ver señora, aquí el médico soy yo, no me va a venir a decir a mí cómo hacer mi trabajo, ¿no? Yo le estoy indicando esa medicina por X razón. Y si no la quiere tomar, pues no la tome. Acá no. La filosofía y el modo de abordar este tipo de sugerencias, o sea, les estoy dando un ejemplo de muchos, ¿no? De muchas situaciones que puedan darse, debe ser diferente. Yo tengo que escuchar a esa señora. Señora, ¿por qué siente usted que esa medicina no le sienta bien a su familiar? Porque le causó tal cosa. Mientras que conozco esta otra. Entonces ahí podemos como que consensuar, orientar. No estoy diciendo que ella me va a decir qué hacer, ni qué tratamiento hacer, pero la voy a escuchar porque probablemente este paciente que desde ya es complejo, realmente no tenga una buena aceptación a la medicina que yo le esté dando. ¿Y qué tal que ella tenga razón frente a algún tipo de sugerencia que tenga? Entonces, esa filosofía, eso de ponernos todos en el mismo nivel como equipo e incluir al familiar o cuidador en el equipo, cambia un poquito en cuidados paliativos y debería más bien irse abordando hacia humanizar un poco el trato. Deberíamos aprender un poquito de cuidados paliativos, de rehabilitación, porque nosotros en rehabilitación también como que actuamos así bien consensuadamente, bien en equipo. Pero muchas especialidades deberían ir aprendiendo un poquito este tipo de filosofía. Es una disciplina porque obviamente no me voy a salir de normas de atención, ética y todos los procedimientos y todo que están estipulados también científicamente en diferentes textos, artículos, libros, etcétera. Y lo que tiene que quedar claro también para cada uno de nosotros es que es un derecho humano. Lastimosamente, muchas sociedades todavía no tienen un acceso abierto a cuidados paliativos. No sé cómo sea en México, pero acá, por lo menos en Bolivia, hasta el año 2020 no estaban incluidos, por lo menos en un papel, en un texto, en una norma nacional que nos diga que estos debían ser parte de los sistemas de atención oncológica. Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos nosotros, porque si bien está ya plasmado en un papel y en una norma, muchos servicios, hospitales que cuentan con servicios de oncología, pues no las tienen, ¿no? Pero ya el hecho de que esté estipulado legalmente es un avance para que se pueda buscar personal formado, se puedan formar equipos y se pueda ir apoyando a los pacientes. Ya que todos nosotros tengamos o no un deceso oncológico en un futuro, Dios quiera que no, pero podamos acceder a unidades de cuidados paliativos, porque también hay que recalcar que esto no solamente es para pacientes oncológicos, sino que va más allá. La definición toma cualquier enfermedad crónica, ¿no? Y a cualquier edad además. Entonces, dentro de los objetivos que marca la OMS de los cuidados paliativos está, primero, el alivio del dolor y otros síntomas. Hablando de cáncer de pulmón, tal vez los otros síntomas sean mucho más relevantes que el dolor, pero lo vamos a ver más adelante, lo vamos a hablar, pero de todas formas se incluye. No alargan ni acortan la vida, dar apoyo psicológico, social y espiritual, reafirmar la importancia de la vida, considerar la muerte como algo normal, proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible, dar apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo. En este punto de proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible, el personal de rehabilitación entra, pero de una manera magnífica. Terapia ocupacional, fisioterapia, nuestra visión como médicos rehabilitadores,
el hecho de tratar de mantener la autonomía del paciente, el hecho de que el paciente sea autosuficiente, de que no esté botado en una cama pensando en su muerte porque le dijeron que iba a morir y porque le dijeron que la enfermedad estaba avanzada y porque le dijeron que no hay nada más que hacer. Siempre hay más que hacer. Y nosotros, como en la parte de rehabilitación, acá apoyamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. De estos puntos, saco estos 4 que a veces son los que causan un poquito más de, como de confusión, ¿no? No niegan la muerte, claro, aceptamos que la muerte en realidad es parte de la vida. No es consuelo para nadie decir, pero todos vamos a morir, porque en realidad el rato que una persona que tú amas esté en esta etapa, pues eso realmente no te ayuda psicológicamente, ¿no? No es decir, ay, sí, todos vamos a morir y ni modo, esto me está pasando y no hago nada, ¿no? Pero los cuidados paliativos buscan de que la palabra muerte no tenga tanto tabú. Vamos a hablar también un poquito más de esto adelante. Esto es importantísimo que quede claro. No la adelantan ni la retrasan, pero principalmente no la adelantan. O sea, cuidados paliativos no es sinónimo de eutanasia. No son acciones que van a adelantar la muerte de alguien porque está con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces no la adelantan ni la atrasan. Contemplan otros aspectos además del biológico. Nosotros como personal de salud estamos más acostumbrados a irnos a la parte física, toda la parte de síntomas clínicos, etcétera, pero nosotros en la parte de paliativos tenemos que ser muy amplios, porque a veces al psicólogo le toca ir haciendo de trabajo social, al médico le toca ir andando de psicólogo, porque el paciente va a tener muchas necesidades y a veces hay que irlas abordando en un momento. Y lo importante también es que nosotros no nos podemos desvincular de la familia cuando el paciente ya falleció. O sea, el apoyo en el duelo es parte vital del abordaje paliativo. Obviamente es muy importante mantener al paciente sin dolor, que tenga una muerte lo más tranquila posible, etcétera. Pero luego de que el paciente fallece, de que la muerte se da, pasa que las múltiples opciones, los múltiples escenarios que pudieron darse en algún momento comienzan a redundar en la cabeza de la familia, en la cabeza del cuidador. Entonces, muchas veces, fuera de la depresión, la tristeza que da el perder a un ser querido y que por lo que se aconseja igual mantener el apoyo del equipo de salud mental, etcétera. También se da las preguntas de ¿y qué pasa si o qué hubiera pasado si yo hubiera llevado a mi papá, por decirte, en el momento del diagnóstico, no me hubiera quedado con el consejo que me dio el oncólogo, no sé, de la seguridad social, si lo hubiera llevado a un servicio privado, si lo hubiera llevado a un país avanzado, si lo hubiera llevado a tal lugar donde están experimentando, no sé, X tratamiento, ¿qué hubiera pasado? Porque todos tratan de buscar una respuesta a la muerte, ¿no? Y a veces la respuesta de te dio cáncer de pulmón no es suficiente. Entonces ahí hay que buscar, pero tal vez hubiera estado vivo si yo hubiera actuado de cierta manera o si cierta persona hubiera actuado de tal manera. Entonces ahí uno como médico también o como personal de salud en general, tratar de explicar, ¿no? Tratar de decirle, tratar de repetirle, no sé, el pronóstico, de decirle que en realidad todo lo que hizo, lo hizo de manera correcta. Obviamente no decirle, ah, sí, si tú hubieras actuado a tiempo, le hubieras llevado a China y le hubieran puesto células madre, acá estaría vivito tu papá. No, para nada, ¿no? Sino tratar de explicarle incluso a veces con la historia normal de la enfermedad, cuáles son los pronósticos. A veces los pacientes necesitan volver a repetir eso, volver a escucharlo para convencerse de que el hecho de que su familiar ya no esté ahí, pues es algo que tenía que acontecer y que
tratar de darse el consuelo de que sucedió dentro de todo lo difícil que pudo haber sido de la mejor manera posible. Entonces eso muchas veces, simplemente hablar, repetir, volver a decir, volver a hablar de pronósticos, aunque a nosotros nos resulte banal porque el paciente ya no está, el paciente ya murió. Pero a la familia o al cuidador directo probablemente le puedas evitar un duelo patológico, simplemente volviendo a explicarle todo lo que ya le explicaste tal vez 50 veces. Entonces es por eso que no podemos quitar ese apoyo en el duelo y he querido acá como que darle un poquito de énfasis para que se nos quede bien marcado. El equipo de cuidados paliativos es multidisciplinario. Básicamente necesitaría para actuar un médico, una enfermera, un personal de psicología y un personal de asistencia social o trabajo social, como acá se les dice, para poder abarcar las partes, digamos, como que básicas. Pero idealmente el equipo tiene que estar acompañado del médico oncólogo, de otros médicos interconsultantes, el médico rehabilitador, el médico neumólogo en el caso de cáncer de pulmón, diferentes tipos de profesionales de rehabilitación. El voluntariado es vital. El voluntariado es vital porque muchas veces, y más que todo cuando estamos en pacientes de apoyo domiciliario, el personal de voluntariado va, hace las visitas y simplemente con escuchar, con mantener esta actividad, con jugar un juego de cartas, un juego de mesa, leer, escuchar la música que quiere, simplemente escucharle. Cuando son personas de edad avanzada, gerontes, a veces quieren contar y contar y contar la misma historia o simplemente se sienten solos o quieren estar acompañados de personas diferentes a las que normalmente están ahí, porque las personas cuidadoras, principalmente las cuidadoras primarias que están ahí 24/7 con el paciente, terminan muy fatigadas, como lo vamos a mencionar también, y a veces el voluntario es quien da un respiro a ambos, tanto al paciente como al cuidador. Entonces, el trabajo del voluntariado en cuidados paliativos en general, pero haciendo énfasis a nivel domiciliario, es vital. A veces es más vital que la del médico. Y obviamente a nivel espiritual, muchas veces el hecho de estar acompañados del sacerdote, el cura de su iglesia, de la parroquia a la que asiste, si es que son católicos, o de su pastor, o de la religión que profesen. Si hay un apego y ustedes notan que la parte espiritual es fuerte por ahí, deben ir acompañados de esta parte del equipo, porque los va a ayudar mucho, muchísimo en relación al abordaje del paciente. Entonces, dividimos un poquito en qué vamos a hacer cuando estamos con el paciente. No me gusta decir el enfermo, pero bueno, esta tabla que la saqué de uno de los textos venía así. Y la atención a la familia. Cuando estamos frente a la valoración del paciente, vamos a valorarlo, obviamente, en todas las esferas que hemos mencionado. Vamos a ver cómo se alimenta, quién lo alimenta. Estamos hablando más en general y dirigido también a domicilio. La higiene. ¿Hay quien le haga higiene? ¿Hay modos de hacer higiene? ¿Va a poder ser? Cuidados directos del enfermo, ¿no? Pautas de actuación ante la aparición de posibles crisis. Si hay prevención de úlceras por presión, cambios posturales, si se necesita hacer curaciones específicas, si hay hábito en la evaluación, etc. La contención del dolor, el control de los síntomas de la enfermedad, si va a ser posible o no en domicilio, ¿no? El apoyo psicológico y la satisfacción de las necesidades espirituales y sociales. En relación a la atención de la familia, la valoración familiar, vamos a hablar un poco de la red de apoyo
La educación a la familia es vital. Ir educando cada vez que vamos a hacer una visita domiciliaria, enseñarle algo más, que para nosotros tal vez es algo muy obvio, pero la familia no lo conoce y va a mejorar la calidad de familia, la calidad de vida de la familia también. A veces simplemente enseñarle cómo se hace el aseo, cómo se pueden prevenir las úlceras, cómo se lo podría cambiar sin gastar tanto tu energía, cómo poder hablar, o sea, diferentes tipos de aspectos, no solamente físicos, sino emocionales y cómo se lidia con esto también es parte de la educación diaria. El soporte técnico y emocional, la administración de fármacos, orientaciones para la comunicación con el enfermo, formación técnica, atención sociofamiliar, ayuda en la rehabilitación y recomposición de la familia y prevención y tratamiento del duelo patológico. Como les había dicho, habíamos hecho mucho énfasis en prevención principalmente de este tipo de duelo. Entonces ya la atención domiciliaria como tal. La atención domiciliaria son una opción cada vez más popular en pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Le permiten recibir atención médica y apoyo en el hogar. Esto obviamente busca que esté rodeado de sus seres queridos, que esté en un entorno más familiar, más cómodo. Pueden ser más económicos que estar con una atención institucionalizada y menos estresantes para el paciente y su familia, siempre y cuando tengan las adecuaciones necesarias en el domicilio. Si no orientamos bien a ese paciente y familiares y lo mandamos al domicilio para que viva rodeado y fallezca rodeado de sus familiares sin prever mínimamente un tanque de oxígeno, tal vez dependiendo de la situación, la necesidad de aspiración, nebulizaciones. Sin prever eso, el rato que el paciente precise alguno de estos equipos y no tenga el acceso, el estrés va a ser muchísimo mayor que tenerlos institucionalizado. El hecho de no poder calmar un síntoma y no tener los medios en domicilio va a estresar muchísimo más al paciente y a la familia y obviamente todo el objetivo de mejorar la calidad de vida en un día se fueron al tacho. Así hubiéramos tenido muy buena relación y manejo y todo en un inicio. Si no prevemos esas cosas básicas, pues no va a ser un buen apoyo. De hecho, va a ser incluso un perjuicio, ¿no? Entonces hay estos aspectos que hay que considerarlos en la atención domiciliaria paliativa. Importante recordar y recalcar, no estamos solo atendiendo al paciente, estamos atendiendo un entorno familiar, estamos atendiendo a cuidadores, estamos atendiendo al papá de esta paciente, estamos atendiendo al hijito de esta paciente, estamos atendiendo a su esposo, estamos atendiendo a los que están ahí y que están viviendo la enfermedad, tal vez de manera más dura a nivel psicológico que la misma paciente, ¿no? Entonces, esta unidad de atención de paciente y familia no se puede romper nunca en cuidados paliativos. Tenemos que recordarlo siempre. Entonces, a nivel domiciliario tendremos que evaluar. ¿Hay las condiciones para poder controlar todos los síntomas en domicilio? Lo que les mencionaba. Hay un acceso a oxígeno, básicamente. Hay un acceso a la medicación. Hay un acceso a aspiración, etcétera, si se necesita. Están todos estos aspectos contemplados y pueden ser controlados en el domicilio. Perfecto. Entonces, ahí ya paso 1 atendido. La atención de enfermería en domicilio no siempre es accesible porque por lo menos acá ninguna institución te cubre una atención domiciliaria de enfermería y la atención diaria de enfermería es bastante cara para el paciente. Hay familias que pueden lidiar con este gasto y prefieren lidiar con este gasto. Entonces, se verá.
Si no hay una atención de enfermería, hay los métodos o los medios para que haya alguna persona que supla el cuidado personal del paciente, su higiene, su vestimenta, que pueda administrarle los medicamentos, que pueda realizar los cambios en el tratamiento, etcétera. La atención nutricional es más que todo una orientación nutricional que puede ser dada por el médico, por la enfermera, etcétera. El apoyo psicológico es importante. Si no es presencial, gracias a la pandemia hemos abierto muchísimo nuestras fronteras con teleconsultas y la parte de psicología. Si bien obviamente la parte de la presencia, la parte del contacto personal es invaluable, el apoyo virtual puede ser una herramienta que también puede apoyar si es que no hay el caso de hacerlo de manera presencial. El apoyo social, cuando ya el paciente está en domicilio, a veces nos toca a cualquiera de nosotros, a cualquiera del equipo, y no solamente en el sentido de poder orientar, digamos, al paciente en relación a algunos tipos de, de accesos, tratamientos, cosas sociales, digamos, trámites, sino que muchas veces nos toca hablar de asuntos legales, de asuntos financieros, de asuntos de cómo tramitar el acceso a un servicio funerario. O sea, son varios aspectos que nos tocan hablar y que nos toca también aprender a lo largo de nuestra práctica. Y el apoyo espiritual, como les había dicho, que en muchos pacientes no es una necesidad paliativa muy fuerte, pero en algunos sí, y si no logramos ese punto, ese apoyo complementario, pues nos va a ser difícil incluso controlar muchos síntomas. Acá les pongo esta diapositiva porque tenemos que caer en la realidad. Una cosa es hablar de que estamos haciendo cuidados paliativos domiciliarios en la ciudad, donde si el paciente se descompensa, pasa algo, como que el acceso va ahí, va a estar presente de cierta manera. A veces se complica, pero va a estar. Podremos hacer cuidados paliativos domiciliarios en pacientes que están alejados de la ciudad, en un área más rural. Ahí tendremos que evaluar muchos otros aspectos. Tendremos que capacitar mucho mejor. Tendremos que trabajar con comunicación constante con el médico del centro de salud de esa región tan lejana a la cual nosotros no podremos llegar. Veremos si tenemos acceso virtual. ¿Van a poder salir de su región y buscar los medicamentos? ¿Van a poder cumplir eso? Entonces son muchos aspectos que se complican un poco. No son imposibles, pero no tenemos personal. Por lo menos acá no tenemos equipos lejanos. Con mucha dificultad tenemos equipos que actúen en la ciudad. Entonces ahí es parte nuestra también de comenzar a capacitar a distancia a los médicos que nos van a poder ayudar. Yo recuerdo viendo una paciente que estaba en cuidados paliativos y vivía en una ciudad muy lejana de acá, que en Bolivia se llama Potosí, que es una pequeña ciudad, tiene hospitales y todo, no es que sea un área rural, es una ciudad pequeña, pero una ciudad. Y me llama un médico del centro de salud y me dice: doctora, sabe que su paciente está con diarrea. Está con diarrea y no sé qué darle. No sé, quiero que usted me dé los datos. Y ahí me di cuenta de que todos los médicos que no están acostumbrados a lidiar con pacientes oncológicos escuchan la palabra cáncer y se espantan más que cualquier otro familiar y todo, ¿no? Entonces es como que si el paciente oncológico fuera totalmente diferente al paciente habitual. Entonces yo le dije: doctor, ¿usted sabe lidiar con una deshidratación y una diarrea aguda? Sí, me dice. Bueno, ¿qué haría usted en un paciente que no tiene cáncer? ¿Lo hidrataría? ¿Le haría esto? Por favor, haga lo mismo con mi paciente. No le va a pasar nada. El cáncer no le cambia ese aspecto, pero por favor apóyela de cierta manera. Y ahí entonces
nos toca a todos ir capacitando poco a poco a nuestros colegas que no tienen tantos medios en lugares alejados y que esto a veces también los atemoriza y no les da mucha confianza para tratar con pacientes más complejos como los oncológicos. Los síntomas más frecuentes ya los hemos visto, no voy a recalcarlos mucho, pero nos vamos a ir más bien a un poquito a la parte de qué pasa cuando estos síntomas no se controlan y qué pasa cuando el paciente está en domicilio. Como sabemos, el dolor es como que uno de los síntomas más comunes en el paciente oncológico. Lo mismo pasa a nivel del paciente con cáncer pulmonar. Sin embargo, no es uno de los más comunes. Tal vez sea más común la disnea, la tos, la fatiga. Acá no he mencionado, pero también la hemoptisis, los hemoptoicos, la hiporexia, anorexia, que ya son más comunes, las náuseas, vómitos, constipación, que también ya son más comunes al resto de pacientes oncológicos y a tratamiento secundario que se toma. Pero acá, hasta acá, haciendo una pausa, no sé si alguien me quiere colaborar o vamos lanzando ideas de cuáles serían las necesidades del paciente con cáncer de pulmón. Alguien que quiera decir, no sé, control, como les digo, por ejemplo, de la tos, qué necesidad le dará este tipo de sintomatología, qué se imaginan que podría ser una necesidad vital del paciente con cáncer de pulmón en domicilio. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ideas? ¿Ideas? Yo creo que muchas de las veces, pues es la disnea, ¿no, doctora? Disnea y tos, yo creo que como usted comenta. El control de la disnea, control de la tos. Y para lograr eso necesitaremos básicamente que lo hemos venido repitiendo. La enseñanza de los ejercicios respiratorios. La enseñanza de los ejercicios respiratorios puede ayudarle mucho. Ya lo había mencionado también la doctora Galicia, que estos pacientes muchas veces traen los mismos síntomas o la misma situación les genera mucha ansiedad, por ejemplo. Entonces será una necesidad el control de la ansiedad, el soporte emocional. Ahí, a ver, vamos avanzando. Entonces, básicamente, podríamos decir que el alivio del dolor siempre va a estar por ahí como prioritario, el control de síntomas, el alivio emocional, el alivio espiritual, la atención social, pero cada uno de estos puntos conlleva muchísimo, 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 muchísimo en cada paciente oncológico, no solamente en el cáncer de pulmón, pero siempre tienen que estar presentes todos en conjunto. No lleguemos a solamente centrarnos en la parte física. Soy medio iterativa y cargosa con esto porque he visto pacientes a los que les das dosis plena de morfina, todo eso, y siguen con dolor. Estos pacientes han hablado con el psicólogo y siguen con dolor. Y nunca se les ocurrió o nunca se nos ocurrió ahondar en que en realidad está con un problema de que todo el rato está pensando en que está dejando una deuda gigante a su familia, que solamente él lidiaba con esa deuda. Entonces ahí, ¿dónde está? ¿Dónde van a vivir? Él va a dejar de pagar el arrendamiento de su domicilio. ¿Dónde va a estar su familia? Entonces, ¿por qué no hemos ahondado un poquito en la atención social? Les pongo, por ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo, digamos, como que común del día a día, pero no estábamos pensando que si solucionamos ese problema que es social, iba a controlar mejor el dolor. Porque obviamente nosotros como seres humanos somos como que un todo.
Entonces eso es lo que tenemos que ir atendiendo. En relación a la disnea, la morfina es el fármaco de elección. Se puede administrar de múltiples formas. Acá nosotros tenemos la limitación de que solamente o la tenemos por vía en presentación en comprimidos o inyectables. No tenemos la presentación en gotas, tampoco tenemos la presentación en supositorios, etcétera. Pero ya con eso que tenemos que ir lidiando en domicilio también, ¿no? Para el manejo domiciliario tenemos que apoyarnos mucho, si no se puede la vía oral, en la vía subcutánea. Y ahí, bueno, no vamos a ponernos a hablar mucho de dosis ni todo eso, pero se puede utilizar morfina, o sea, opioides mayores como la morfina, el haloperidol, la buscapina o el midazolam cuando ya la disnea está un poco más descontrolada. La tos seca persistente también es uno de los síntomas que molestan mucho al paciente y acá nos puede también servir mucho la morfina. Quería mencionar un poquito para no dar tantas vueltas en lo que ya habíamos hablado antes con los demás doctores que nos acompañaron, en qué pasa cuando los síntomas ya no son tratables, ¿no? ¿Cuándo consideramos una sedación paliativa? Cuando hay maniobras terapéuticas o diagnósticas que nos indican que hay mucho distrés respiratorio o cuando los síntomas son refractarios. Los requerimientos para pensar o considerar una sedación paliativa es el primero, que el síntoma sea refractario. Esto quiere decir que he agotado todas mis medidas posibles y el síntoma persiste. La segunda, que la sedación debe cumplir el objetivo de disminuir sufrimiento. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que el paciente realmente está sufriendo. Una disminución proporcionada al nivel de conciencia en los últimos momentos, horas, días, y la existencia de un consentimiento para que pueda haber este tipo de sedación. Y también tenemos que estar conscientes de que haya datos de que la muerte ya está cercana. Estos requerimientos los explico por qué. Porque no puede ser a solicitud del familiar que diga, ¿sabe qué? Yo noto que está sufriendo, manténgalo dormido, ¿no? O manténgalo, porque hay este tipo de solicitudes. O hay algunos que buscan algún tipo de apoyo tipo eutanasia y piensan que la sedación es la eutanasia. Entonces es por eso que se debe ser muy claro antes de tomar una decisión. Y si es posible, el paciente es el que debe solicitar ser sedado. Obviamente si el paciente está dentro de las condiciones para hacerlo, ¿no? La sedación paliativa entonces es un procedimiento que produce una disminución deliberada de la conciencia. Yo lo provoco. Una vez obtenido el consentimiento oportuno y que se emplea para el control sintomático en pacientes en situación de terminalidad. Últimos días. Yo no lo voy a mantener sedado por 6 meses. Cuya muerte se prevé próxima y que estos pacientes presentan un sufrimiento intolerable y refractario al tratamiento realizado en un tiempo razonable. ¿No? Entonces, esa decisión es una decisión dura, es una decisión que hay que analizarla, sobreanalizarla muy bien antes de tomarla. Antes de decidir esto, se debe obviamente informar al paciente cuando es consciente y se puede, y a la familia acerca de que no es eutanasia, acerca de por qué, acerca de que como está en periodo terminal de vida, puede coincidir que la administración de la medicación, de la sedación, pueda coincidir con el momento en que el paciente fallece, pero que no es la medicación, obviamente, adecuadamente administrada, la que causa esto, porque nuevamente nos vamos a la premisa de que los cuidados paliativos y cualquier intervención que venga de ellos no adelantan ni atrasan la muerte.
hacer el consentimiento informado. Acá legalmente en Bolivia todavía no hay una norma que la respalde mucho legalmente, más que la normativa de seguridad social que ya menciona los cuidados paliativos y los procedimientos que se hacen, y que dentro de estos procedimientos está la sedación, pero no es una normatización para otro tipo de situaciones, ¿no? La parte de la sedación paliativa. Y es importante que si vamos a hacer esta sedación, permitamos una despedida, y esta también vaya acompañada de un apoyo psicológico. La sedación puede ser superficial, el paciente simplemente está más tranquilo, puede ser profunda, el paciente está completamente dormido, y puede ser continua o puede ser intermitente. Y esto es bueno consensuarlo con el paciente. Usted quiere estar profundamente dormido, pero quiere tener la oportunidad, no sé, de despertar una vez al día o dos para poderse alimentar todo, o quiere estar solamente tranquilo, superficial, continuo. Entonces, dependiendo de eso, son muchos tipos de fármacos, muchas requieren monitorización y por eso no todas van a ser factibles de hacer en domicilio, y como se va administrando, también deben ser fármacos que puedan ser capacitados al familiar para irlos administrando. Generalmente acá utilizamos el midazolam. Ahora, la familia. Hemos hablado bastante del paciente, ahora va la familia. La familia es todo un mundo. Existen familias, a veces existen familias y a veces no. Ese es el primer punto. A veces hay familiares y a veces no hay. Cuando hay familiares que reaccionan muy bien y desde el día 1 son muy receptivos a lo que tú quieres hacer. Pero hay días que no, o a veces hay familiares que no aceptan. Entonces son una lluvia de emociones que atraviesan muchos puntos. Primero están en shock, confusos, angustiados, frustrados, con desamparo, y a veces no aceptan. Dicen, ya, voy a aceptar cuidados paliativos, pero hasta que se ponga bien, porque después se va a poner bien, ¿no? Después pasa esto, ¿no? De que están así como que esperanzados de que se va a poner bien y todo esto. Después van cayendo un poco a poco a la realidad. Todavía está progresando, pero la recuperación es muy lenta, ¿no? Van viendo que en algunos pasos avanza y en otros retrocede. Pero en ese estadio tenemos que pensar que el paciente, que la familia puede estar pasando con depresión, con rabia, ira, culpabilidad, puede aislarse y todo esto. Y aún en el estadio 4 a veces van aceptando. Y esto generalmente es cuando el paciente se va complicando y ya no va saliendo de esas complicaciones. Ya los síntomas molestos comienzan a ser un poco más severos. Y después viene el ajuste, ¿no? De aceptar de que la vida es muy diferente ahora, esté vivo o ya no esté el paciente, ¿no? De que hay cambios y que estos cambios prácticamente son irreversibles. Debemos cuidar mucho de no llegar al síndrome del cuidador, que es un fenómeno por la acumulación de estresores, ¿no? A veces es un solo cuidador, está día y noche, 24/7 ahí, no puede trabajar, no puede hacer su vida normal. El paciente no tiene buen control, le duele, hay que asearlo, hay que cuidarlo. Es algo muy, muy estresante y esto culmina muchas veces con la sensación de carga o de consecuencias psicológicas negativas. Y esto obviamente genera conflicto. Principales síntomas negativos que podemos ir detectando en los cuidadores que están a punto de agotarse. Los ves agotados físicamente y mentalmente. Hay mucha labilidad emocional, hay datos de depresión, hay datos de ansiedad, hay conductas de consumo abusivas, hay trastornos del sueño, alteraciones del apetito y el peso, aislamiento social, dificultad cognitiva, problemas laborales, etc. Si se van dando cualquiera de estos, estamos ahí en alerta porque pueden darse
este problema del síndrome del cuidador. Y si el cuidador está mal, el paciente no va a estar bien tampoco. Por eso es que debemos cuidar al cuidador. El cuidador es nuestro principal aliado en la atención domiciliaria. Si no está bien, si no está bien educado, si no está psicológicamente bien puesto, si no se alimenta, si físicamente se va deteriorando, nos quedamos sin equipo domiciliario. Es basal tener buen cuidador. Y si se tiene una red de apoyo más amplia, pues tener varios cuidadores que se puedan ir turnando. El diario del cuidador, donde es un documento que se lee, un cuadernito que se le recomienda hacer, donde obviamente vaya descargando un poco la parte emocional, fatiga, todo que tenga, pero que en realidad también vaya anotando cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, porque a veces el equipo domiciliario va y el cuidador tenía muchas cosas que preguntar y ese rato no están conscientes de lo que tienen que hacer y de lo que hacen. Entonces, en ese sentido, se frustran cuando nos vamos y dicen, ay, yo tenía que hacer tantas preguntas y no he hecho, y comienzan a tener muchas dudas, y en ese sentido es bueno el diario del cuidador. La red de apoyo es muy importante, hay redes muy pequeñas, hay redes muy grandes. Lo ideal es tener una red mediana, donde hay personas a las cuales informar, hay personas que permitan intercalar el trabajo, y todo puede ser más armónico. En las redes muy pequeñas no vamos a tener el apoyo suficiente domiciliario, y si tenemos un único cuidador, este se nos va a agotar pronto. Y en las redes muy grandes es difícil consensuar. Todos tienen una opinión, muchas son contrarias a la opinión de la otra parte, y es difícil lograr un trabajo armónico con familias muy grandes y donde todos tienen influencia o quieren tener influencia en base a decisiones. Y en relación al cuidador, debemos orientar sí o sí actividad de ocio. Las comunidades compasivas. Las comunidades compasivas son un proyecto que nació ya hace varios años, pero que como que recién están tomando realce, y tienen el objetivo de ir capacitando a la gente en común para que la sociedad se involucre y participe activamente en el proceso final de vida. O sea, si yo no tengo un familiar cercano, pero tengo un vecino que es empático a mi situación, probablemente este vecino pueda ser mi red de apoyo y lo haga no de una manera obligada, sino que es parte de su formación, es parte de la conciencia social que se debe ir implantando desde los más pequeños ahora. Entonces, estas comunidades compasivas tienen el objetivo de ir concienciando, creando esta conciencia en la sociedad, en universidades, en colegios, en espacios que no necesariamente son del entorno salud, donde aún no hay enfermos para cuidar, pero ya uno se va haciendo consciente de que puede haber, y de que si yo tengo en casa un abuelito que está mal, yo puedo apoyarlo. No voy a poner un muro porque me duele verlo mal, para que para que yo no lo vea, que sea el problema del demás. O sea, este tipo de comunidad es lo que debemos ir inculcando tanto a nivel cultural como social. Entonces, este es un pequeño ejercicio que quisiera que lo hagamos así en unos 2-3 minutitos. Si tienen un papelito ahí al lado con un bolígrafo, simplemente pónganse ustedes al medio y en el cuadrante superior izquierdo pongan qué personas son a las que yo acudo cuando estoy enfermo o tengo problemas. Ahí podrán poner hermanos, amigos, mamá, papá, primos, etcétera. O sea, los más cercanos a los cuales ustedes acuden. En el cuadrante superior derecho van a poner personas que acuden a ustedes cuando están enfermos o tienen algún problema. Obviamente, si somos del personal de salud son muchísimas, pero las más cercanas, ¿no? No sé, igual hermanos, etcétera, que siempre los buscan cuando tienen algún problema. En el cuadrante de abajo vamos a ver, si no estuvieran las personas de arriba,
¿a dónde tendrían que acudir ustedes cuando están enfermos o tienen problemas? Y en el cuadrante derecho de abajo van a poner, si estas personas que acuden a mí cuando estoy enfermo o tengo problemas, si yo no estuviera ahí, ¿a quién acudirían? Entonces, este es un ejercicio personal que un poquito nos abre la cabeza acerca de si tengo una buena red de apoyo o no. En general, las sociedades latinoamericanas tienen una red de apoyo porque culturalmente tenemos la costumbre de velar por el bienestar del lado, ¿no? Generalmente. Pero esto en sociedades que son un poquito más desarrolladas es como que todos nos volvemos un poco más automáticos, más robotizados y no existe mucha red de apoyo. Si yo me enfermo, tal vez al vecino le vale si yo estoy bien, estoy mal, si estoy ahí, no estoy. Nosotros como sociedad latinoamericana, hasta por chismerío, estamos pendientes de lo que hace el vecino, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ya les dejo esta diapositiva, pueden sacarle ahí una foto si gustan para que hagan el ejercicio al momento que tengan tiempo, si no lo han podido hacer ahora. Los cafecitos de la muerte son otro modo, no sé si lo han escuchado alguna vez, me gustaría saber la opinión si alguno participó alguna vez de estos, donde se habla de la muerte, pero no en un sentido terapéutico, no en el sentido de manejo de duelo, sino en el sentido de compartir, no sé, yo por ejemplo, cuando me muera quisiera que me cremen y que no me entierren, sino que me pongan en las raíces de un arbolito, no sé. Este tipo de charlas incómodas que a veces tenemos que no tenemos en familia, que no tenemos porque es un poquito duro hablar de esto, se van haciendo un poquito más fáciles de realizar cuando hacemos este tipo de actividades. Entonces, los cafecitos de la muerte, por lo menos en España, ya están siendo implantados de manera más común. Acá en Bolivia yo he acudido a 2, pero obviamente han sido promovidos por personal de paliativos. Me ha parecido una experiencia muy amplia. Muchas personas que no tenían nada que ver con el tema acudieron, fueron muy abiertos y fue muy liberador hablar también de estos temas. Entonces, simplemente, como dice acá este afiche que pesqué, charlemos sobre nuestros puntos de vista acerca de la muerte para enriquecer nuestra vida, ¿no? O sea, porque muchas veces al hablar y al naturalizar la muerte como algo propio, ya no le tenemos tanto temor, ya no tenemos tanto recelo frente a esto. ¿Dudas o comentarios? Aquí ya llegamos al final de nuestra charla.